Hola, estimados hermanos, les invito a una lección más que vamos a compartirles del material Taller para Padres y les invito para que enseguida se preparen. Vamos a ver un PowerPoint que ya tenemos grabado y queremos compartírselos para que ustedes miren la lección número 5 que se titula La comunicación, que va a tocar el área conyugal y familiar. Así es que les invitamos para que aprovechen esta lección número 5 del taller para padres, que está muy especial. Así que ánimo y adelante. Les invito a ver el video. Estimados hermanos, paz de Cristo. Les saludo muy afectuosamente y les invito para que en este video estudiemos juntos la lección número 5 del que se titula La comunicación, que es la lección que corresponde al taller para padres. En esta lección número 5 vamos a tocar este tema tan especial como es la comunicación, y es un tema tan esencial para construir una vida conyugal exitosa que yo les invito para que le pongamos mucha atención y podamos aprovechar todo lo que esta lección puede darnos como enseñanza para nuestra vida conyugal y familiar. A manera de introducción, quiero compartirles algunas ideas muy importantes. En primer lugar, decirles que la comunicación es uno de los privilegios que Dios le concedió al ser humano, uno de los más grandes privilegios, y que la comunicación es el medio indispensable por el que dos o más personas llegan a intercambiar ideas, pensamientos, proyectos, necesidades, emociones y sentimientos, entre otras cosas. No obstante, esto que vemos de la importancia de la comunicación, a pesar de que vivimos incluso en una era de muchos medios de comunicación tan aventajados, tan modernos, técnicamente avanzados como nunca en la historia. Sin embargo, los problemas de comunicación son la causa número 1 en la desintegración familiar. Y esto habla por sí solo la importancia del tema de la comunicación, estos datos. Por lo anterior, yo quiero invitarles a través de esta lección a aprender a comunicarnos adecuadamente como matrimonio, como familia, porque pues es un elemento indispensable para que tengamos éxito en nuestra vida conyugal y familiar. Así pues, para una comunicación efectiva y funcional, intervienen 3 elementos básicos. El número 1, el mensaje. Número 2, la persona que emite el mensaje, que es el emisor. Y número 3, las que reciben el mensaje, que son los receptores, el receptor o los receptores. Algo muy importante antes de seguir avanzando también, es importante que notemos que la comunicación puede ser verbal, también de manera gestiva, es decir, con los gestos, escrita y a través de las señas o de manera digital, ya sea verbal, gestual, escrita o a través de señas o digital, pues la comunicación se puede dar entre 2 personas o más, pero lo importante es hacerlo adecuadamente. La Biblia dice, por ejemplo, en uno de los pasajes, un dato muy importante que tiene que ver con la comunicación y con el éxito de la comunicación, hablando a nivel conyugal y familiar. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué te dice estas palabras bíblicas? ¿Qué te dicen a ti? ¿Cómo estás utilizando? ¿Cómo te comportas en tu matrimonio, en tu relación familiar, en relación a lo que tú manejas con tu boca, a la abundancia de tu corazón, de cómo lo expresas con la boca, que hay en tu corazón? Entonces, hermano, pues yo creo que nos dice muchas cosas, nos está
recalcando que cuando usamos mal nuestra comunicación con nuestros labios, con nuestros pensamientos y los expresamos con nuestros labios, todo eso viene del corazón y se debe a que allí pues atesoramos quizás cosas, si son cosas buenas, decimos cosas buenas, pues serán cosas malas las que vamos a expresar y a compartir en la comunicación. En el paso número 1 de esta lección, el escritor nos invita a entender, a comprender una definición de lo que son las emociones y los sentimientos, como primer paso para que podamos comprender cómo construir una relación conyugal y familiar mucho mejor y exitosa, de tal manera que podamos construir un hogar que sea bendición a nuestros hijos. Y un aspecto muy importante es que, incluso conectándonos con lo que estábamos diciendo en la introducción, es que en virtud de lo anterior, lo que una persona expresa, según el pasaje bíblico que leímos, indica lo que guarda en su corazón. Si expresa sentimientos de amargura o expresa sentimientos de amor. Si tú expresas sentimientos de amor, pues amor has guardado en tu corazón. Has logrado aprender a depositar amor en tu corazón. Pero si expresas sentimientos de amargura, es amargura lo que tú has guardado en tu corazón y no te va a ir bien, porque la amargura no son sentimientos saludables que te vayan a producir a ti emociones y conductas sanas y constructivas para tu matrimonio y para tu familia. En cambio, si tienes el amor, pues obviamente las cosas serán diferentes y serán bendición en tu matrimonio y en tu familia. Las emociones son alteraciones del estado de ánimo. Están provocadas por distintas situaciones externas, pero lamentablemente van acompañadas también de respuestas físicas producidas en el cerebro. Por eso son momentáneas, responden a una situación. Usted sabe que cuando manifestamos una emoción, nuestro cuerpo también de manera coordinada con nuestras emociones hace gestos, hacemos gestos con las manos, con el rostro o con el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas emociones se expresan, pero acompañadas de actitudes gestuales. Y luego también tenemos una definición de sentimientos en la tercera viñeta que dice que los sentimientos son resultado consciente de las emociones, son internos, no se encuentran ligados a respuestas físicas, espontáneas, no pueden ser localizados dentro del organismo. Eso es lo que se nos dice. Entonces la diferencia entre emociones y sentimientos es que aquellas están provocadas por situaciones externas a nosotros. Esas situaciones externas traen alguna reacción a nuestra vida, a nuestra conducta, y si es de enojo, si es de molestia, de coraje, pues entonces son acompañadas esas reacciones emocionales con gestos corporales, ¿verdad? Ya sea del rostro, de nuestras manos, en fin. Pero los sentimientos son resultados conscientes, esos están a largo plazo, son emociones que ya se anclaron en nuestro corazón, son internos y tienen largo plazo, duran mucho mayor tiempo, se convierten quizás en una fuente de conducta que le dicta cierta actitud y cierta conducta en nuestra vida, ¿verdad? No están ligados a una respuesta física espontánea, se convierte más bien en un estilo de vida cuando ya ese sentimiento la persona lo arraiga en el corazón. Por eso avanzar de las emociones, depositarlas en el corazón, permitir que allí se queden como raíces y se conviertan en estilo de vida es peligroso. Es cuando entonces esos sentimientos se arraigan en nuestra vida y se dominan nuestra conducta y nuestras actitudes de manera peligrosa, porque la van a hacer actuar no de manera saludable. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso de los sentimientos, y por eso también debemos aprender desde las mismas emociones a aprender a controlarlas, a dirigirlas, a gobernarlas de manera saludable. En un paso número 2, la lección nos enseña que debemos nosotros aprender a escuchar cuando nos comunicamos con otra persona, a escuchar
lo que nos expresa en cuanto a sus sentimientos y emociones en la comunicación que otras personas hacen con nosotros. Y nosotros también debemos aprender a comunicarnos y saber expresar también nuestros sentimientos y emociones de manera saludable. Así que tenemos que aprender a escuchar cómo se comunican los demás con nosotros, saber leer tanto el mensaje que va acompañado de emociones y de sentimientos, pero también saberlos expresar nosotros nuestro mensaje que va acompañado de sentimientos y emociones, pero que lo debemos hacer también de manera saludable. Hay que aprender a hacerlo de manera saludable. Y tenemos aquí 3 viñetas para explicar algo más sobre eso. Entre ellas tenemos que decir que para comunicar emociones y sentimientos de manera congruente necesitamos ser personas honestas con nosotros mismos. Cuando nosotros damos un mensaje y aparentemente en el mensaje es positivo y nuestros gestos los acompañamos aparentemente de manera congruente con ese mensaje positivo, pero nuestro corazón no concuerdan los sentimientos de nuestro corazón con las emociones que aparentemente expresamos en nuestro mensaje y en nuestros gestos corporales, en realidad estamos siendo deshonestos y la comunicación no es la correcta y la adecuada. Estamos engañando, estamos simulando un mensaje que no es verdadero. Y entonces no somos honestos con nosotros mismos. ¿Qué debe suceder entonces en un mensaje que nosotros emitimos o lo que deben, el mensaje que emiten los demás hacia nosotros? Debe ir acompañado de que las emociones que expresamos en el mensaje, las emociones que expresamos con nuestros gestos corporales, concuerde con el mensaje y concuerde también con los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Si le decimos a alguien que lo amamos, que lo respetamos, eso debe concordar con nuestros labios, con nuestros gestos corporales y debe concordar con nuestros sentimientos que tenemos guardados aquí en nuestro corazón. Pero también tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y emociones sin que afectemos a terceras personas, sino que lo hagamos de manera respetuosa. Podríamos decir que estamos sentidos, dolidos o tristes por alguna situación y podemos decirlo con un mensaje verbal. También ese mensaje verbal puede ir acompañado de una expresión corporal, saludable, respetuosa, pero que concuerde con nuestro mensaje verbal, pero también debe concordar con los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Por eso, para comunicar emociones y sentimientos de manera congruente y saludable, diría yo, necesitamos ser gente honesta, primero con nosotros mismos y luego honestos con nuestro prójimo, con nuestra familia sobre todo y nuestro matrimonio, que es el marco en el que estamos hablando la enseñanza de la comunicación. Luego en una segunda viñeta explicamos que lo que quiere decir la viñeta anterior es que debemos expresarnos hacia nuestro prójimo con la única intención de querer comunicar lo que realmente pensamos y lo que realmente sentimos. Cuando nosotros escondemos lo que pensamos y nuestro mensaje verbal es diferente a lo que pensamos o sentimos, no hay honestidad y la comunicación es falsa, es mentirosa. Las personas pueden creerlo, pero creerán una mentira porque lo que está aquí adentro, que son nuestros verdaderos sentimientos, no concuerdan con nuestras palabras y no concuerdan con nuestros gestos corporales que pueden estar simulados para que aparentemente digan lo mismo que decimos con nuestras palabras. Así que nosotros necesitamos ser personas muy honestas, muy íntegras, congruentes. A la hora de comunicar lo que realmente pensamos y sentimos, se requiere honestidad y se requiere también aprender respeto. Se requiere ser íntegro, pero se requiere ser respetuoso con los demás, de tal manera que lo que comuniquemos sea saludable, sea honesto y sea verdadero. También debemos aprender a escuchar activamente cuando otros se comunican con nosotros. No debemos ser personas que escuchan pasivamente. ¿Qué es escuchar activamente? Significa a escuchar acompañados, que nuestra actitud de escuchar vaya acompañado
de una actitud que busca comprender los sentimientos y emociones del otro, lo que él está expresando. Comprender significa respetar, valorar lo que él se está comunicando, aunque aparentemente ese sentimiento y esas emociones no parezcan favorecernos, pero al aprender a comprenderlos, a escucharlo de manera comprensiva, estamos aprendiendo a ser personas respetuosas, que escuchamos al otro, que valoramos la comunicación que nos expresa y que a la hora de responder vamos a tener la capacidad de tener la certeza de lo que realmente Él nos ha comunicado, porque esa actitud activa de escucharle y comprenderle nos va a permitir de verdaderamente saber lo adecuado y lo correcto que debemos de responder. Así que debemos aprender a escuchar sentimientos y emociones. Es una destreza muy importante en nuestra relación conyugal y familiar. No debemos subestimar. Una viñeta más que tenemos aquí para explicar esto es que en una comunicación funcional se debe prestar atención a las palabras, a la expresión corporal que le acompaña, a gestos faciales, a la mirada con que va acompañado ese mensaje, al tono de voz. Muchas veces los gestos faciales, corporales, la mirada o el tono de voz no concuerda con el mensaje verbal, y entonces allí tendríamos nosotros que buscar en nuestra escucha activa. Al encontrar esa incongruencia, tendríamos que buscar aclarar, entender, preguntar para saber exactamente qué es lo que nos está diciendo la persona que se comunica con nosotros. Cuando el receptor responde al mensaje, se convierte en emisor. Por eso la comunicación es circular. Nunca la comunicación es de una sola vía, sino que en una comunicación, la comunicación, el intercambio de ideas es de doble vía, es de ida y es de venida, porque damos y recibimos comunicación, información, compartimos información de ida y de venida. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que yo debo comprender lo que se me está comunicando para saber también dar la comunicación que yo debo dar, la más acertada, la más adecuada. Si en mis planes, en mis proyectos de primera importancia está tener una excelente comunicación con mi esposa y con mis hijos, tengo que tener ese esfuerzo, esa dedicación por lograr esa manera de comunicarme con mi pareja y con mi familia. Una actividad de aprendizaje que te recomendamos en esta lección y que está en el paso 2 de la lección número 5, que se llama la comunicación, es que veas este cuestionario donde se te hacen varias preguntas en 3 áreas. En una de las áreas es: me es difícil hablar con mi esposo o esposa con respecto a, y te presenta 5 cosas: la disciplina de nuestros hijos, el manejo del dinero, las relaciones sexuales, mis sentimientos, mi aspecto físico. Otra área donde se pide que tú contestes de manera personal. Primero es un test donde de manera personal tú vas contestando para saber el nivel de comunicación en el que te encuentras en tu relación conyugal. Es otra área. Una segunda área aquí es: me siento escuchado o escuchada por mi esposo o esposa cuando, y entonces allí hay 5 opciones: no me interrumpe, está de acuerdo con todo lo que digo, me hace preguntas que aclaran mis sentimientos, puedo expresar mis sentimientos, cambia de parecer y hace lo que pido. Entonces tú puedes escoger una y tal vez hasta 2 de estas que te parecen que con estas actitudes de tu esposo o de tu esposa te sientes escuchado o escuchada. Y cuando tú termines de contestar este test, que es la manera en que tú te sientes en la comunicación con tu esposo o tal vez hasta con tus hijos, entonces tú le vas a compartir a tu esposo o esposa lo que tú contestaste, y él debe también contestar este test para que él te lo comparta a ti. Esto lo va a retroalimentar para entender las cosas que se están necesitando en la relación conyugal,
para una mejor comunicación, actitudes que se necesitan ajustar de ambas partes para que la comunicación mejore en la relación conyugal, incluso familiar. Así que te compartimos este test y te recomendamos que lo hagas para que después de que tú lo contestes y él o ella lo contesten juntos, se compartan y lo lean y lo dialoguen para llegar a acuerdos de cómo mejorar en las áreas donde necesitan mejorar la comunicación. Así que ánimo y adelante. Vamos a ver un paso 3 que nos enseña la lección, un tercer aspecto sobre la comunicación. Y aquí nos presenta en el paso 3 cuáles son los bloqueadores de la comunicación. ¿Qué aspectos bloquean una comunicación funcional y eficaz? Lo primero es que tenemos que entender, reconocer que necesitamos aprender a fomentar y mantener una comunicación fluida y abierta. Hay que aprender a fomentar, a promover una comunicación fluida y abierta que facilite la relación funcional, que la haga saludable de todos los miembros que la integran. Esto requiere un esfuerzo constante del esposo, de la esposa y de toda la familia cuando ya hablamos de la familia. Pero la clave es cuando lo hacen esposo y esposa, porque entonces ellos le dejan el ejemplo a los hijos de cómo se debe dar la comunicación. Se debe aprender a permitir, por lo tanto, a que los hijos y el cónyuge expresen sus emociones, sentimientos y pensamientos sin temor a ser rechazados. Esto hay que cultivarlo ampliamente, hay que aprender a permitir, a dejar que nuestros hijos, nuestro cónyuge, exprese sus emociones, sentimientos y pensamientos y que no los rechacemos, que no actuemos equivocadamente por sentirnos amenazados, sino que no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad en el que voy a conocer saludablemente, en donde necesito poner empeño para resolver la necesidad que tiene mi pareja, mi cónyuge, para que mejore nuestra relación matrimonial. Y por último tenemos aquí una viñeta que nos dice que a cada miembro del hogar se le debe dejar hablar con libertad y que se le debe escuchar y mostrar interés por todo lo que dice. Cuando nuestro cónyuge habla o nuestros hijos hablan y los ignoramos o los callamos pensando que no es valioso lo que nos comparten, no les escuchamos, no les dejamos terminar de decir lo que ellos tienen que decir, entonces bloqueamos la verdadera comunicación que se necesita para una relación sana, familiar y matrimonial, y somos nosotros mismos boicoteadores, saboteadores de una relación conyugal exitosa y una relación familiar funcional y eficaz. Así es que debemos de tener nosotros cuidado con todo eso. En el paso 3 seguimos explicando lo siguiente. Algunas causas que bloquean la comunicación son las siguientes. Ve aquí que tenemos varias de ellas que son no prestar atención a lo que se dice, no dar tiempo para conversar, quizás interrumpir al otro, acusar, amenazar o exigir al otro, ¿verdad? Burlarse o ser sarcástico cuando el otro se está comunicando o cuando nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Dar consejo antes que el emisor termine su mensaje, por lo tanto no lo dejamos terminar, malinterpretar lo que él dice, por eso debemos tener aprender a escuchar de manera activa, es decir, escuchar con la finalidad de comprender, no con la finalidad de confrontar y atacar, sino escuchar con la finalidad de comprender y aprovechar la oportunidad de sanear cualquier situación que necesite mejorarse. Otro bloqueador es interrumpir a la otra persona, juzgarla o denigrarla. Y otro bloqueador de la comunicación es reclamar o confrontar. Ustedes pueden ver aquí el dibujo, dos personas
gritándose, discutiendo. Es obvio que no se escuchan el uno al otro, mientras que hay una tercera persona que trata de pacificar este diálogo sin conseguirlo. Así que nosotros no debemos de caer en eso, sino construir, desarrollar una destreza de comunicación saludable y eficaz que será bendición para construir nuestra relación matrimonial y nuestra relación. Como conclusión, yo quiero compartirte 4 ideas que tengo aquí. Una de ellas es que no debemos olvidar que es necesario, mucho, muy necesario, pues conocer y aprender a identificar las emociones y los sentimientos cuando nos estamos comunicando. Es entender esas emociones y sentimientos de quien se comunica con nosotros y de lo que nosotros también queremos comunicar. También es esencial aprender a expresar esas emociones y esos sentimientos mediante una buena comunicación, una comunicación respetuosa y saludable y honesta, de tal manera que eso nos va a ayudar a construir una buena comunicación que será bendición. Tercera viñeta dice que como conclusión debemos sacar por implicación que es indispensable ejercer una comunicación honesta sin bloqueadores que la impidan. Debemos revisar siempre esas 7, 8 cosas que mencionamos que bloquean la comunicación y tenerlas presentes para no incurrir en ellas. Evitar conductas o actitudes que se convierten en bloqueadores de la comunicación y aprender a desarrollar una comunicación honesta donde expresemos nuestras emociones, sentimientos, pensamientos sin ofender, sin lastimar, sin esconderlos, pero expresados de manera respetuosa y con la motivación de una solución, de una mejoría en la comunicación. Y una cuarta viñeta que te compartimos es que un cónyuge que bloquea la comunicación afecta la salud emocional de la familia, genera frustración y distancia entre los miembros del hogar. Y yo pienso que nosotros los cristianos no queremos eso. No queremos una familia emocionalmente afectada, dañada, una familia frustrada y distanciada en una relación saludable entre cada uno de los miembros del hogar. Al contrario, queremos una familia unida, muy cercana, muy afectuosa, emocionalmente sana, que genera no frustración, sino felicidad, paz, armonía, acuerdo. Hermanos, yo creo que sí se puede y que debemos esforzarnos por lograr esto y llevarlo a cabo con ahínco, con esfuerzo, con terquedad de construir esta familia funcional y exitosa y veremos recompensa y excelentes resultados en esa familia que queremos que sea una familia que conozca a Dios y le sirva con todo su corazón y tenga herramientas para ser personas de salud emocional, sentimental, en todas las áreas de la vida, en la sociedad donde se mueve. Dios les bendiga, Dios les... Un abrazo, estimados hermanos, y hasta la próxima lección que con gusto les compartiremos la próxima semana, que será ya nuestra lección número 6 del material Taller para Padres. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes.